Buenos días amigos de YouTube. Hoy es un hermoso día para hacer marquetería. Agradezco siempre la oportunidad de poder estar en esta vida. Gracias por la oportunidad de seguir aquí. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias por esta luz que guía mi camino. Gracias por la naturaleza. Gracias a cada uno de ustedes por compartir. Gracias, gracias, gracias. El día de hoy vamos a hacer una greca partiendo de esta idea. Un cuadrado al centro y un paralelogramo formando como una flecha que se unen al final como un corte pluma con filetes de tulipié y maple al centro, un cuadrado de Paduk, todos con una inclinación de alguna manera de 45 grados. El primer paso es cortar tiras de Paduk de 14 milímetros de ancho. Vamos a cortar tiras de Paduk a 14 milímetros de ancho. Ya que tenemos cortadas las tiras, las unimos una a una. Después cortamos una línea recta y podemos seguir cortando con nuestra escuadra a 14 milímetros o usar nuestro escantillón de 14 milímetros. Ya que las cortamos, ahora las separamos. Y obtenemos cuadrados. De esta forma continuamos cortando hasta tener los cuadrados suficientes para este trabajo. El siguiente paso es cortar tiras de tulipié negro maple de 2 milímetros. Vamos a cortar tiras de 2 milímetros.
Ya tengo unida cada una de las tiras de maple, tulipié negro, siguiendo este patrón que elegí. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 filetes de maple y 3 de tulipié negro. Entonces la forma en que los voy a ordenar es 4 filetes de maple y 3 de tulipié negro. 1, 2, 3, 4. Y vuelvo a iniciar otra vez con maple. 1, 2, 3, 4. Vuelvo a iniciar con maple. 1, 2, 3, 4. Aquí tengo una línea recta y aquí una inclinación de 45 grados. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es cortar a 1 centímetro, en 45 grados. Puedo colocar una escuadra o, como siempre, con el escantillón. Entonces tengo 1 centímetro, como ya tengo la inclinación de 45 grados, prácticamente tengo de nuevo inclinación de 45 grados. Cortamos y nos cercioramos si nos quedó. Ahí está. Aquí, acá. Entonces ahora lo que hacemos es separar. Separamos hasta donde llegan los 4. 1, 2, 3, 4. Separamos. Y tenemos no se ve porque está enmascarado con masking, pero ahí está. De esta forma volvemos a cortar a 1 centímetro, cortamos, separamos y así seguimos haciendo hasta tener todos los paralelos con filetes. El siguiente paso, ya tengo cortados los paralelogramas y los cuadrados. Ahora lo empiezo a unir de esta manera. Este está así. Entonces lo muevo hacia acá. Este lo tengo así y lo muevo de esta forma. Está enmascarado, por eso no se nota. Ahora, ¿cómo hago para unirlos? Para continuar la greca. Para continuar la greca voy a utilizar un triángulo. Coloco el triángulo, que también tiene 45 grados, y entonces, si este lo tengo así, ahora este lo pongo acá. Y ahora este está así. Bueno, invertimos. Aquí nos falta un triángulo. Y continuamos ahora con un cuadrado. Entonces necesitamos hacer el triángulo. Entonces también el triángulo tenemos que cortar tiras de 1 centímetro. Vamos a cortar tiras de tulipié negro a 1 centímetro de ancho. No necesitamos muchas. Vamos a cortar nada más 2 tiras. Digo, yo no necesito muchas, porque solo estoy haciendo una muestra. Ahora las voy a cortar a la mitad para que salga una sábana un poquito más grande. Aproximadamente aquí es como la mitad.
Ya que las corté, ahora las voy a unir siguiendo mi línea de 45 grados para aprovechar lo más posible el material. Entonces, este tiene corte, lo voy a colocar aquí. Ya las tengo unidas, las tiras de tulipié negro. Aquí tengo una línea recta y aquí una inclinación de 45 grados. Ahora, el siguiente paso, hay varias formas de hacer esto, los triángulos. Yo voy a usar esta forma. Las separamos una a una. Ya tengo cortada mi inclinación y los separé. De esta forma los tenía. Ahora lo voy a colocar así. Aquí tengo una línea recta con esta chapa de madera. Con esta otra chapa de madera tengo la inclinación de 45 grados. La inclinación de 45 grados es una especie de tope. Entonces coloco la tira, llego al tope y lo sujeto con el masking que tiene abajo. Lo invierto, llego hasta el tope, lo fijo. Llego al tope y lo fijo. Puedo colocar esta escuadra que tiene 45 grados y cortar así, o la coloco en este punto a este otro. Ahí. Y ahora voy a cortar. Tenemos un triángulo, otro triángulo, otro más. Ya tenemos nuestra inclinación. Solo lo que vamos a hacer es invertirlos. Volvemos a colocar. Nos colocamos de nuevo aquí, en este punto, a este otro. Y tenemos triángulos. De esta forma seguimos cortando hasta tener todos los triángulos que requerimos. Vamos a iniciar el armado. Vamos a colocar primero un paralelogramo aquí. Un cuadrado. Un cuadrado.
Ahora, si este está así, lo movemos de esta manera. Bien, ahora colocamos un triángulo. Ahora otro paralelogramo. Si este está así, solamente lo invertimos. Y colocamos ahora, si este está así, lo movemos hacia acá. Ok. Colocamos un triángulo aquí abajo. Continuamos avanzando. Voy a colocar el filete de maple aquí. Coloco una pieza aquí. Otro aquí. Ahora triángulo, triángulo. Un triángulo aquí. Ahora un paralelo aquí. Y otro acá. Ok. Ahora un cuadrado. Ahora vamos a colocar los filetes. Un filete negro aquí. Y uno de maple. Hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado la greca del día de hoy. Agradezco infinitamente las nuevas suscripciones. Agradezco el que compartan con sus amistades. Agradezco el que sigan pendientes de este trabajo. Gracias, gracias, infinitas gracias.